Ok, vamos a iniciar entonces con esta explicación de cómo colocar iluminación en V-Ray. Para este tema de la iluminación, acabo de generar ahorita un render, y este render se pueden dar cuenta que tiene una iluminación diurna. Es una iluminación que está configurada con un V-Ray Zone, ¿sí? Lo podemos percibir acá en la proyección de sombras. Por ejemplo, aquí vemos cómo se proyecta. Evidentemente no es un HDRI, es un sol de V-Ray. Y si yo voy a poner una iluminación aquí, pues lo más lógico, lo más conveniente es que yo no utilice un sol de V-Ray. Nosotros tenemos iluminación artificial y natural. La iluminación natural pues consiste en emular precisamente el sol. Emulamos el HDRI, por ejemplo, como si fuera un cielo nocturno, un atardecer, etcétera. Pero también tenemos la iluminación artificial, que muy probablemente pues, se alcanza a ver aquí en estos spots, o por acá tenemos estos arbotantes que tenemos en esta zona. Bien, entonces, aquí lo que vamos a procurar es que si vamos a meter iluminación artificial en un modelo, pues de preferencia vamos a oscurecer el environment o este ambiente alrededor. Por lo tanto, yo tengo que venir aquí a mi configuración, a las luces, y este sunlight que yo tengo ahorita, que está trabajando y con la iluminación, lo voy a apagar, porque yo no quiero trabajar con un sol. Siempre que vayamos a trabajar con una iluminación artificial, vamos a procurar que siempre sea con un domo. Entonces yo voy a colocar aquí mi domo. Recuerden que la posición de este domo no afecta para nada el resultado del render. Y voy a cargar un HDR. Antes de cargar el HDR vamos a hacer un paréntesis, porque voy a abrir, por ejemplo, aquí estos HDRs. Por aquí. Se supone que si yo voy a meter iluminación artificial, como les mencionaba hace un momento, yo tengo que condicionar la iluminación de mi imagen. Por ejemplo, si yo meto este HDR donde seguramente tengo una iluminación diurna, pues no me conviene porque la iluminación artificial no va a lucir. Tenemos demasiada luz. Entonces, tenemos que buscar un HDR que vaya ad hoc. No necesariamente tiene que ser de tarde, noche. Por ejemplo, puede ser un HDR como estos, que está bastante nublado, que no tiene tanta incidencia directamente en el modelo. Pero también tenemos, por ejemplo, acá otros HDR más oscuros como este, o por ejemplo este otro, ¿no? Donde aquí sí o sí va a lucir la iluminación artificial porque está muy oscuro. Digamos que el sol ya se está ocultando en esta escena y tenemos pues poca visibilidad de una iluminación directa. Yo voy a elegir alguno de estos para trabajar mi escena. Entonces siempre elijan un HDR que digamos que les pueda dar como esa oportunidad de trabajar con una iluminación artificial y que sea muy oscuro. Entonces, por ejemplo, acá me voy a posicionar para cargar mi HDR. Voy a cargar alguno de los de al final, de los más oscuritos. Por ejemplo, este. Y si ustedes se fijan, este HDR que tenemos aquí viene con unos valores por default, ¿no? Por defecto dice que viene en intensidad de 1. Cuando nosotros renderizábamos anteriormente, yo les había dicho, muchachos, si no se ve adecuadamente el domo, ¿qué hacemos? Le subimos la potencia. ¿Se acuerdan que les había dicho? En este caso, ya que ustedes tienen un poco más de contexto y un poco más de experiencia en el manejo de la iluminación, se van a dar cuenta que aquí si yo renderizo no es que no salga mi modelo, no es que no salga el render. Sí está renderizando, el problema es que la iluminación no es lo suficientemente fuerte. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Bueno, pues vamos a configurar entonces ya no nuestro domo, ya no le voy a subir la intensidad aquí, lo voy a conservar así como viene, por defecto, en 1. ¿Cómo le voy a hacer entonces para que ilumine? Ya no voy a configurar el domo, ahora voy a modificar la cámara. Aquí si se fijan estoy en el menú de cámara, en el engrane, en la configuración, y ahí dice Exposure Value, que tiene que ver con la cantidad de luz que pasa a través del lente de la cámara. Antes las cámaras o los programas más antiguos de V-Ray traían algo que se llamaba Shutter Speed, y el Shutter Speed era como la velocidad del obturador. Este sonido que producen las cámaras, que se escucha así como el cuando tomas la foto, en realidad los celulares no tienen esa función de abrir y cerrar, es digital el procesador.
pero las cámaras de antes sí tenían como una ventanita que abría y cerraba. Entonces, entre más rápido cerraba la ventanita, menos luz pasaba. Y entre más lento cerraba la ventanita, pasaba más luz. Eso es lo que vamos a hacer mediante este parámetro que se llama Exposure Value. Viene por defecto normalmente por ahí en 14. ¿Qué pasa si yo reduzco este? Entre más reduzca yo este valor, voy a dejar entrar más iluminación a mi cámara. ¿Sí queda claro? Por lo tanto, ya no necesito subirle para nada, necesito subirle al tema del domo. Solamente con modificar el valor de exposición, con eso es suficiente para que entonces el mismo domo me esté dando una iluminación adecuada sin alterar la potencia o la intensidad. Entonces, ya que tenemos esta referencia, también lo que podemos hacer es empezar a manipular nuestro domo. Por ejemplo, aquí yo puedo entrar a la textura de origen donde tengo el HDR y donde dice Texture Placement. Ya habíamos platicado cuando cargamos el HDR que yo puedo conservar la rotación o puedo generar una rotación nueva. Puedo decirle que vaya a 169 grados, por ejemplo, ¿no? Y que obviamente el resultado de esa rotación va a ser que el sol incida de forma distinta en mi modelo. Por ejemplo, aquí ya está pegando diferente el sol, ya está pegando del otro lado. Si yo voy a sacar un render con iluminación artificial, procuren que la escena siempre quede con un sol a contraluz. ¿Para qué el sol a contraluz? Para que sea un poquito más oscuro. Por ejemplo, aquí, si yo estoy viendo que está demasiado iluminado mi render, como para tirar una iluminación artificial, lo que puedo hacer es aumentar el exposure value a lo mejor de 7, lo aumento a 9, por ejemplo. O le puedo bajar potencia al domo. En lugar de que sea un domo de intensidad de 1, le pongo que sea de 0.5, por ejemplo. Nótese cómo aquí, al yo reducir un poco el valor de exposición, ya tengo también una escena un poco pues, más oscura. Entonces, ya con estos parámetros que yo puedo ofrecer aquí con esta imagen, ya podríamos empezar a hablar de una iluminación artificial. Para la iluminación artificial, aquí vamos a generar algunas cuestiones. Es muy común que luego los renderistas pongan sus lámparas, pero se les olvida poner este tipo de cosas o este tipo de detalles. El punto de emisión de luz, o sea, está bien padre poner la lámpara, pero hay que poner también de dónde surge esa luz. Por ejemplo, en el render ustedes notan un material que se ilumina, es un material self-illumination o autoiluminado que también ya habíamos visto, ¿no? Estos famosos materiales emisivos, cuando vimos cómo meterle iluminación a un espectacular, vimos ese tema, pero bueno, ok. Entonces, yo voy a colocar mi iluminación aquí y tengo iluminación de varios tipos. La primera y la más sencilla es esta, que le cuesta al programa muy poco calcularla, es esta que se llama luz rectangular o plano de luz, como le quieran decir. Este plano de luz o luz rectangular es para que yo trace un rectángulo y dependiendo del volumen de mi rectángulo, perdón, del área, de esa superficie, es la que va a iluminar. Tenemos una luz de esfera, tenemos una luz de spot, o sea, como de reflector que yo puedo apuntar y dirigir hacia donde yo quiera. Tengo una luz IES, que en este caso es este icono. Tenemos la luz omnidireccional, como el icono lo está mostrando, avienta luz para todos los lados. O sea, es como una esfera que emite luz para todos los lados. Y tenemos esta que ya conocen, la del domo. Y por acá al final vamos a tener esta que es una malla, una iluminación de malla. Luego vamos a ver un poquito más a detalle cada una de estas. Vamos a empezar con las más comunes. ¿Cuáles son las más comunes? La luz plana de V-Ray. Chequen entonces cómo funciona. Yo le doy clic aquí a la luz plana de V-Ray. Me voy a donde quiero colocar esa luz plana, le doy un clic y el programa va a pensar que yo estoy trazando un rectángulo porque es una luz rectangular. Si yo le doy clic aquí, el programa termina de hacer ese rectángulo y si se fijan que tiene una flecha. Esta flecha lo que hace es decirme hacia qué lado va a apuntar la luz. De repente, este rectángulo se nos ahoga por ahí en la losa por un error de movimiento y luego me dicen, oiga, aquí es que no estamos iluminando el render, algo está pasando con mis luces. Ya le subí toda la potencia y no prende. ¿Por qué no prende? Pues porque está ahogada en la losa, ¿no? Entonces hay que cerciorarnos de que nunca este rectángulo esté ahogado en la losa.
Ya está mi configuración de la luz, yo no le hice más nada, yo solamente la coloqué allí y voy a proceder a renderizar para ver cómo queda el resultado. No voy a hacer ningún cambio todavía, solamente quiero saber si esa luz está encendiendo o no. No hace falta que termine el render, yo ya estoy viendo que sí está la iluminación y sí me está emitiendo información sin yo haber hecho ninguna configuración. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué punto negativo podemos encontrar aquí? Pues que la superficie que yo tracé de mi rectángulo se alcanza a ver el punto de emisión como un cuadro blanco. Ese cuadro blanco no debería de salir. La iluminación me sirve, pero el cuadro blanco yo no lo quiero. Entonces vamos a configurar esa luz. Voy a detener mi render. Voy a llegar aquí al V-Ray Asset Editor. Y aquí donde está el foco, vamos a tener esta que se va a llamar Rectangle Light. Aquí yo les recomiendo darle doble clic y cambiarle el nombre según el tipo de luz que ustedes tengan. Por ejemplo, vamos a ponerle luz interior. Ustedes le pueden poner luz de la sala, luz de la habitación, luz de la chimenea, no sé, para que ustedes vayan clasificando de qué es cada una de las luces. Después van a entender por qué. Si se fijan, aquí el V-Ray me mantiene esta ventana en donde me muestra el cómo se está comportando mi luz. Y esto mismo que yo tengo aquí es el resultado de lo que yo estoy renderizando. ¿Qué más tengo? Por ejemplo, en la parte de abajo tengo aquí algunos parámetros, dice color y textura. O sea, le podemos agregar un color a mi lámpara. Tengo este panel que dice Intensity, que quiere decir la intensidad, obviamente, y que si yo subo este valor de 30, pues voy a darle más o menos potencia, según lo que yo decida. Las unidades vienen por defecto. La forma dice que es una forma rectangular, y aquí me dice la dimensión que tiene esa superficie que yo tracé al tanteo. En la parte de abajo tenemos este panel que dice Opciones. Y aquí vamos a encontrar algunas cosas, por ejemplo, si queremos que proyecte sombras o no, le podemos decir que no proyecte sombras, que no afecte tanto a las texturas o al canal difuso, por ejemplo, que no afecte los reflejos y demás cosas. Esto no me interesa modificar, lo único que sí me interesa modificar, se los voy a poner aquí en color azul, es esta casilla, porque yo quiero que esa lámpara sea invisible, y no invisible en el sentido de que no alumbre, sino que no se vea el rectángulo blanco que aparece ahí en la parte de arriba. O sea, si yo le pongo invisible, la iluminación se mantiene, pero el rectángulo blanco o la fuente de emisión de luz ya no me aparece. Entonces esto me da libertad para yo poder poner la cantidad de lámparas que yo quiera, donde yo quiera, que arrojen la luz, pero que no se vea el rectángulo blanco en la losa. Por lo tanto, si yo le pongo que es una luz invisible, la próxima vez que yo haga un render va a ser exactamente la misma iluminación, pero sin el recuadro en blanco en la parte superior. Esa es la manera en cómo yo le quito al programa la capacidad de que se note este punto. Ahora, si se fijan aquí, me alcanza a ver como un tono medio azul, medio gris azulado en la parte de arriba, producto obviamente de los reflejos y de los rebotes, porque yo tengo una luz que está entrando aquí y obviamente va de regreso al plafón, por eso se ve así. No es que se vea iluminado en color azul, ni que la luz tenga un color. La luz es de color blanco porque yo no la he modificado, así viene por defecto. Sin embargo, aquí voy a hacer un paréntesis porque les voy a mostrar entonces que las luces funcionan de esta manera con este diagrama. Tenemos luz neutra, luz fría y luz cálida. La luz neutra obviamente es la famosísima luz blanca que se posiciona más o menos aquí, en este rango, más o menos como por aquí en medio. Tenemos la iluminación fría, que la iluminación fría ya sabemos que es producto de obviamente otro tipo de iluminación, otro tipo de configuración de LEDs. Y tenemos por acá la iluminación cálida. Siempre que ustedes hagan un render con iluminación artificial, siempre pongan iluminación cálida. Nunca vayan a poner ni iluminación fría ni iluminación neutra. Siempre iluminación cálida. Pero en lo cálido también hay que ponernos de acuerdo, porque luego dicen, es que usted dice que hagamos renders con iluminación cálida y ponen ¿no? Este es como para que te sientas como chicharrón de carnicería, como si ya estuvieras ahí en las carnitas. No sé si se han fijado que tiene como una vitrina y ahí le ponen un foco, pues ese foco es especial, ¿no? Emite una cierta temperatura. Es el elemento, ¿no? Y si se fijan en la parte superior, aquí tenemos algunos valores. Dice 1000 grados K, que quiere decir 1000 grados Kelvin.
Las temperaturas de la iluminación se miden en grados Kelvin, siendo 10.000 el valor que me va a dar una iluminación fría y 1.000 que me va a dar una iluminación cálida. Si yo quiero buscar una iluminación cálida normal, como la que venden en cualquier tienda de iluminaciones, la tradicional, va a estar abarcada entre estos dos parámetros, entre 3.000 y 4.000 grados Kelvin. Si yo me paso de aquí, ya voy a tener una iluminación demasiado exagerada. Sin embargo, ustedes tienen que saber una cosa. No nada más hay iluminación cálida, neutra y fría, también hay iluminación ahora de colores. Tenemos la iluminación LED que nos permite tener el color que tú quieras en iluminación, ¿no? Incluso ya hay estos focos inteligentes que funcionan con Alexa y tú le dices al foco que quieres un escenario rojo, un escenario verde y el foco te entiende y va cambiando de color. Sin embargo, aquí lo que es muy importante destacar es que en el render no vamos a abusar de ese tipo de iluminación de colores a no ser que tengamos un propósito específico. La mayoría de mis iluminaciones tienen que estar en este rango, entonces, entre 3.000 y 4.000. Yo les recomiendo que pongan 3.600 grados Kelvin. Y estas son las temperaturas entonces que vamos a manejar. Pero lo que deben saber es que a mi render le va a costar más trabajo calcular una iluminación cálida, le va a costar más trabajo calcular la iluminación cálida que una iluminación fría, como en este caso, o una iluminación neutra. Si yo despliego aquí la barra de colores, ustedes saben que moviendo esta barrita, posicionándose en cualquier parte del recuadro, pueden hacer una luz verde, roja, azul, amarilla, del color que se les dé su gana. Y de repente dicen, el arquitecto dijo que iluminación cálida. Pues esto termina siendo un amarillo pollo así medio raro. Esto no es iluminación cálida, es iluminación amarilla. Entonces, ¿cómo le hacemos? Nunca le pongan el color, a no ser otra vez que tengan un propósito adecuado para poner un color. Si ustedes no quieren poner el color, quieren poner la temperatura, en la parte de abajo tenemos aquí el K, y entonces esto es para que yo le ponga la temperatura manualmente. Si yo le escribo aquí 3600 Enter, el programa va a detectar que lo que yo quiero es una iluminación cálida. Si yo le pongo 1000 Enter, pues todavía una iluminación pues más cálida, ¿no? El programa lo exagera, ¿sí? Como en un cuarto de estos donde revelaban los rollos de antes, las fotografías. Luego tenemos, por ejemplo, acá el contrario. Si yo le agrego otro 0, iluminación fría, ¿no? Iluminación fría tipo hospital, por ejemplo, en algún área de trabajo donde se requiera una concentración específica. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, pues yo le pongo aquí la iluminación que yo quiera. Por ejemplo, les digo que yo les recomiendo trabajar con 3600 grados Kelvin. Entonces, cuando yo renderice, el programa va a interpretar esa iluminación, ahora sí la va a interpretar como una iluminación cálida. Pero al ser cálida, le va a costar un poquito más de tiempo y de trabajo calcularla. Ahorita no se percibe porque solamente he puesto una. Pero cuando ustedes ponen 30 luces, se empieza a colgar la máquina. Entonces, ¿qué les recomiendo? Porque por un lado me dicen, oiga, Arqui, pues es que no quiere que le ponga luz cálida, pero sí, o sea, ¿cómo no? No entiendo esa parte. Bueno, para el render, ponla en blanco. Ahorita te enseño cómo arreglar ese tema de la temperatura. Entonces voy a pausar esta parte. Ya vimos que sí responde el programa a la temperatura que yo le agregue. Y lo que voy a hacer ahorita es continuar creando mis luces. Me voy a regresar, por ejemplo, acá. Ya no le voy a poner la luz cálida, le voy a poner 6500, que era lo que traía por defecto, para una luz completamente blanca. Luego, ya está mi luz blanca, ya la dejé. Esta misma luz la puedo clonar las veces que yo quiera, pero lo malo de clonarla es que va a adquirir las propiedades de la que yo ya había configurado. Y si yo quiero modificar alguna, pues ya no me va a dejar. ¿Qué es lo recomendable? Mete una por cada uno de los espacios para que puedas manejar tanto la potencia como el color y que no se dupliquen. Habrá momentos, por ejemplo aquí, en donde yo pueda manejar la misma lámpara o la misma configuración en cada uno de estos elementos. Bien, seguimos entonces. En la parte de acá voy a hacer otra luz rectangular, la voy a hacer aquí afuera. No le voy a modificar ninguna propiedad, simplemente la voy a ingresar a mi espacio. Por ejemplo, así la metemos ahí al espacio. Por ejemplo, aquí ya no voy a poner más luces.
Bueno, por ejemplo, aquí voy a hacer otra más. Si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, una iluminación LED, que están muy de moda, y luego me dicen, no, oiga, aquí, a ver, ¿cómo podemos hacer una iluminación LED? Pues la iluminación LED está muy fácil. Nada más que aquí, pues si tú quieres manejar una iluminación LED, si fuera el caso, vendría la tirita de LED aquí y se vería toda fea porque estaría pegada a la losa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Pues si tú quieres manejar una luz LED, pues le hacemos una ranura, ¿no? Y en esa ranura es para que la iluminación caiga. Déjenme abrir este grupo. Por ejemplo, aquí hacemos esta ranura, le perforo hacia arriba, por ejemplo aquí, y ahí ya tengo esa ranura. Si esa ranura yo quisiera que continuara hacia el otro lado, por ejemplo aquí le hacemos una línea para que divida, ahí, así, y le damos vuelta hacia el otro lado. Lo que estamos haciendo es como una especie de remetimiento para que la luz se aloje desde atrás. Entonces, como en los falsos plafones que le hacen un cajillo, pues es el mismo efecto, ¿no? Y aquí mismo voy a meter yo mi luminaria con una luz rectangular. Por ejemplo, la luz rectangular va a venir aquí. No tiene nada que ver el tamaño. Aquí lo que importa es de dónde va a salir la luz y cómo se va a comportar. Por ejemplo, aquí ya la tenemos. Voy a regresar acá y vamos a ver qué tal renderiza este elemento con las luces que yo ya he colocado. Que conste que la temperatura la regresamos entonces a sus valores por defecto. Y aquí yo ya tengo el resultado. ¿Por qué me está fallando aquí mi render si yo ya le había puesto que las luces quería invisibles? Allí tenemos estas luces que yo acabo de colocar y acabo de agregar, pero esas no las configuré. Hay que ponerle la invisibilidad a cada una de las lámparas. Si la misma que tú ya habías configurado la vas a copiar y la vas a pegar, ya dijimos que adquiere las mismas propiedades. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Si yo no quiero que aparezca la luz ahí, pues tengo que venir a cada una de estas luces, ponerle acá en las opciones y activar la invisibilidad. Y lo mismo para acá, en las opciones, activo la invisibilidad. Igual acá. Opciones, invisible. Aquí yo ya tengo un problema, porque yo ya tengo rectángulo 1, 2, y yo ya no sé cuál es cuál. Por eso es muy importante empezarles a poner el nombre. Por ejemplo, yo sé que la última que hice es esta, y le voy a poner, por ejemplo, tira LED, por ejemplo así. Vamos a poner que esta es la de la losa, y esta vamos a ponerle que es, no sé, oficina. Nombres que me ayuden a guiar de dónde es cada una de estas luces, para que cuando yo renderice, pues yo sepa qué onda con esto. Bueno, ya tenemos entonces mis luces planas, ya vimos para qué sirven, ya vimos cómo poner, por ejemplo, las famosas tiras LED. Puedo poner, por ejemplo, otra aquí en la trave, pero ¿qué pasaría si ahora yo la quiero que emita luz de abajo hacia arriba? Pues está muy sencillo, la podemos trazar, por ejemplo, aquí en el plafón, como si esta fuera la luz, y la puedo rotar. Por ejemplo, aquí la vamos a rotar 180 grados y la voy a poner aquí en el patín de la IPR, por ejemplo, así, que emita la luz hacia arriba. Ya tengo mis luces. Ahora voy a explicar qué onda con estas luces que son IES. IES es un formato de iluminación que, si ustedes lo buscan, pues hay una congregación de ingenieros en iluminación que se dedican a estudiar la forma de distribución de la luz, o son estas luces fotométricas que nosotros le llamamos. No todas las luces, no todas las lámparas tienen el mismo efecto. Por ejemplo, tenemos, estas formas. Estas son luces IES. Es la misma luz, pero cambia en el formato de distribución. Tienen figuras. ¿De qué depende la figura? Del tipo de foco, del tipo de nicho de lámpara, de si es una dirigible o no. De eso depende todos estos elementos. Si se fijan, algunas incluso forman como algunas figuritas en el piso o en los lados. Son como luces de cortesía, ¿no? Estas luces van a cambiar dependiendo de la lámpara. Aquí lo adecuado sería que tú elijas las lámparas que vas a colocar en tu espacio
y el fabricante de la marca de la lámpara que tú hayas escogido te va a dar en la página web. Por ejemplo, yo agarré unas lámparas de Construlita, pues entonces en Construlita yo tengo que meterme y buscar el archivo IES de esa lámpara específicamente para pues que se vea cómo va a caer la distribución, qué tanto ilumina. Sin embargo, pues eso es complicado. A veces no sabemos todavía, porque esto es un render, a veces no sabemos qué lámparas vamos a escoger. Y simplemente tenemos que ver pues cuáles lucen bien. Por ejemplo, yo tengo por aquí algunas. Aquí luces IS. Y aquí yo tengo mi guía. Esta guía yo la utilizo para poder escoger qué tipo de iluminación quiero. Se van a dar cuenta que hay algunas que son como tipo reflector. Aparte de alumbrar el muro, bañan el muro como una cascada, un fallout. Y también en la parte de abajo quema. O sea, tiene como bastante potencia esa lámpara. Y hay otras que son como que iluminan el muro, hacen la figurita, pero no llegan a quemar en el piso. ¿Me explico? Entonces, aquí lo que yo les recomiendo es busquen, dependiendo de lo que ustedes quieran lograr, busquen una lámpara que pues les acomode lo que ustedes buscan. Por ejemplo, aquí la 20 o tenemos por ejemplo la 30, una forma muy sutil. Esto no se podría lograr con luces rectangulares porque la luz rectangular, ¿qué es lo que va a hacer? La luz rectangular va a lanzar diagonales así. Y eso pues no me conviene siempre. Las luces IES entonces tienen estos archivos que yo tengo aquí con números y se hacen llamar .IES. Eso es lo que me dice que ese archivo lo puedo utilizar. Entonces yo voy a meter aquí en mi render o en mi modelo, yo voy a abrir mi panel de iluminación, V-Ray Lights, y aquí tengo la IES, que es este botón, ahí dice IES Light. Entonces aquí le pongo una luz IES y automáticamente me abre esta ventana donde yo tengo que elegir el tipo de distribución que habíamos escogido. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner la 30 y le pongo abrir. Ya está, el programa me dice, ok, ¿dónde la vas a colocar? Y yo digo, aquí. Por ejemplo, aquí le doy un clic. ¿Ping? ¿Qué pasa cuando yo le doy un clic? Ahí está la IES. Una cosa es la lámpara, que la lámpara la saco de mi galería de 3D Warehouse, la saco de Cosmos o incluso yo la puedo modelar. Pero otra cosa es este iconito que yo tengo. Y esta es la luz IES. Y si se fijan también tiene una flecha. Me está diciendo hacia dónde va a ir la iluminación. Yo quiero que vaya al otro lado. ¿Qué puedo hacer? Pues la rotamos con Q. Le damos la vuelta así y la posicionamos. Esto no necesariamente tiene que salir de aquí. Yo puedo traer mi luz IS que salga, por ejemplo, de por acá, porque así me conviene, porque yo así quiero. No siempre tiene que salir de ahí. Sin embargo, ahí lo voy a dejar. Estamos haciendo pruebas. Voy a regresar aquí a mi escena. Y si yo quisiera renderizar, pues ya le pongo. Y si nada más quiero ver este pedacito, ustedes ya saben que yendo aquí al V-Ray Frame Buffer, le pueden agregar solamente este recuadro para que no renderice todo y sea más rápido. Sin embargo, yo sí quiero valorar cómo vamos con la iluminación. Voy a pedirle que me haga el render completo y vemos. Ok, aquí ya se empieza a ver la IES que acabo de colocar en la parte del piso. Ahí ya se ve como la flamita de la IES que tengo. Entonces vamos a ver, ahorita que renderice un poquitito más, miren, ahí está el tipo de distribución. Esta se ve muy fea porque está muy cercana al muro. El comportamiento de la IES también tiene que ver con la cercanía en el muro. Por ejemplo, si yo tomo esta luz y la separo, le voy a poner mover, la separo un poquito más, se comporta de forma diferente. Vamos a renderizar de nueva cuenta. Voy a renderizar solamente ese espacio. Aquí, si se fijan, incluso ya no se ve, ya se perdió. ¿Por qué? Porque la separé. Pero estas luces IS no la hemos configurado, solamente la coloqué ahí. Entonces también estas luces IS tienen una configuración. Aquí dice IS Light y viene sus parámetros, viene el color. Otra vez puedo modificar el color, la temperatura. Y en los parámetros vienen aquí Intensity y viene en lúmenes, por eso dice LM, porque vienen en lúmenes. Dice que trae 4850 lúmenes. Si para mí no fue suficiente, pues le voy a poner 15000 lúmenes, por ejemplo así. Aquí no voy a ver ningún resultado, ningún efecto todavía,
Aquí solamente modifique la potencia, vamos a ver si eso fue suficiente. Cabe mencionar que si yo ahorita cambio de opinión y ya no quiero la IES número 30, que la escogimos aquí, yo ya no quiero esta 30, ya quiero cambiar de opinión y ya quiero la, por ejemplo, acá la 14, ya quiero aquí la 14. Bueno, la distribución, los lúmenes, todo eso cambia en cada uno de los archivos dependiendo de lo que tú quieras lograr. Aquí quiere decir que todavía no está iluminando y ya le subimos la potencia. ¿Por qué? Porque ya está muy retirada. Vamos a acercarla un poquitito más, sin que sea en la mera lámpara, vamos a acercarla nada más y voy a volver a pedirle que renderice. Ahí se ve entonces cómo va cambiando la iluminación y cómo va haciendo la distribución de este archivo. Como decía hace un momento, si yo entro aquí a mi configuración de V-Ray y yo digo, ya me arrepentí de que sea la 30, ahora quiero la 14, pues eliges aquí la 14, le pones a abrir y el cono de distribución o el fotométrico cambia. Entonces, si yo vuelvo a renderizar, no quiere decir que salga bien a la primera, a veces sí, a veces hay que ajustar tanto la distancia de separación con el muro como la potencia. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo primero que voy a intentar modificar? Porque no se ve, pues la potencia. Aquí dice que tiene 2500 lúmenes, le voy a agregar 10.000 lúmenes y vemos cómo se comporta. Y si no se modifica agregándole más potencia, tengo que agarrar mi IS y pegarlo un poquito más al muro. Miren, ahí sí se alcanza a percibir, ¿no? Aquí sí se alcanza a ver. ¿Qué voy a hacer? Pues la voy a pegar todavía un poquito más al muro. Esto en la iluminación, cuando nosotros decimos que está quemando, que tu iluminación está quemando el muro, quiere decir que está demasiado cerca o tiene demasiada potencia, de tal manera que está demasiado deslumbrante el efecto de la iluminación. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tengo mi iluminación. Si esa me gustó, pues esa la conservo. ¿Qué pasa si quiero colocar otra iluminación? Pues aquí le vuelvo a poner IS, elijo el archivo fotométrico y lo ponemos por aquí. Por ejemplo, le doy un clic, lo orientamos, ¿verdad? Le damos la vuelta. Vamos a darle aquí una vuelta de 180 grados y lo posicionamos. De nueva cuenta hay que hacer la experimentación. Otra vez hay que ver cómo alumbra, qué tanta potencia tiene. Por ejemplo, yo ya me puedo aventurar aquí, yo digo, tiene 825 lúmenes el que acabo de colocar, muy poquito, voy a ponerle 8000 lúmenes y voy a ver qué tal queda el resultado. Voy a regresar aquí a mi escena número 2, abro mi V-Ray Frame Buffer y ahora ya voy a abarcar un poco más de esta zona. Ya quiero renderizar un poquito más de por acá. Y aquí entonces vamos a comparar cómo funciona cada una de esas IES y que cada distribución es diferente, cada una de ellas se comporta de manera distinta. Miren, aquí se puede ver que está demasiado cerca o está quemando, tiene mucha potencia en este lado. En fin, si a ustedes les gusta, por ejemplo, esta lámpara o esta IES que acabamos de colocar, pues ya nada más la puedes copiar como cualquier otro objeto. Incluso podemos poner otra por acá. El problema es ese. La iluminación se va a dar perfecto. Pero si se fijan, aquí ya no traemos ningún arbotante. Por ejemplo, ahora sí voy a renderizar completo. Ahí ya no tenemos ningún arbotante, entonces empieza a ver incongruente porque dices, a ver, traes como el efecto de la iluminación, pero no se ve de dónde sale. Por eso es muy importante que ustedes siempre que vayan a poner una luz, acompañen con la fuente de luz. O sea, pongan el spot, pongan el arbotante, pongan la lamparita, pongan lo que sea que esté emitiendo esa luz, para que no se vea como que la luz es así virtual nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos, ya tengo yo mis diferentes tipos de iluminación. ¿Y qué pasa con este tema de la temperatura? Yo voy a dejar que el render corra, pero aquí si mi render termina, yo veo, por ejemplo, aquí algunos detalles. Sí se nota que aquí traemos unas lámparas, ¿no? Que decíamos hace rato que este es el material luminoso. Lo voy a detener. Y de repente cometemos este error. Agarran esta lámpara, la colocan por acá, le damos la vuelta. Y ustedes creen que como yo estoy diciendo que aquí va una lámpara, a fuerzas de cajón, yo tengo que poner esto aquí. Y no, señores, yo puedo poner una iluminación plana que me dé la iluminación
y que no corresponda nada con esto. O sea, el que yo tenga esto no quiere decir entonces que yo estoy obligado a venir aquí y le pongo otra más aquí y otra más acá y otra más por acá. Lo único que voy a hacer es que voy a saturar el modelo, mi computadora va a tardar más en emitir la iluminación, se va a ver demasiado cargado, muy quemado. Vamos a ver cómo queda esto. Fíjense, entonces, el compromiso no es colocar luces en donde tú pones los spots. El compromiso es lograr que luzca el espacio. ¿Cómo? Pues no sé. Ya, eso ya depende de cada quien y de los gustos. Esto es como el maquillaje. Hay un punto medio y hay un equilibrio. Demasiado ya es excesivo y obviamente en lugar de ayudar perjudica. Aquí lo ideal es que ustedes coloquen su iluminación de tal manera que no haya necesidad de poner en exceso iluminación, sino que sepan cuáles son los elementos que quieren resaltar para que esto no termine viéndose como árbol de Navidad. Entonces, ya vemos aquí, por ejemplo, que no hace gran diferencia el que yo ponga mis fotométricas aquí y aquí y aquí. Sin embargo, la computadora sí se está tardando porque está haciendo ese cálculo. Sin embargo, yo lo voy a quitar y yo voy a decir, ¿sabes qué? Estas luces no van, no las quiero. Si yo las selecciono así, pues solamente le pongo suprimir y se van. Ahora, voy a enseñarles a activar el Light Mix para que ustedes puedan configurar la temperatura después de renderizar. Voy a abrir aquí, en este botoncito donde tenemos como un sándwich, este botoncito de capas. Aquí yo le voy a dar un clic y voy a activar esta opción que se llama Light Mix. Este Light Mix es como un filtro, como los filtros de Instagram o cualquier otro filtro, que me va a ayudar a modificar los productos o el resultado de mis luces. Aquí si se fijan dice Group Instance, o sea, instancias de grupo, y podemos ponerle como luces individuales, por ejemplo aquí, que me marque luces individuales. Ya está, ya terminé de agregar el Light Mix y eso pues no va a hacer ninguna diferencia. Miren, yo acomodo aquí mi escena y le vuelvo a pedir al programa que renderice. En esta ocasión voy a dejar que renderice hasta el final. Aquí ya no voy a cancelar el render, voy a dejar que hasta que acabe, hasta que en la parte de abajo aquí me diga Finish, entonces ya sabré que ya está terminando de renderizar. Ok, ya tengo entonces mi render, ya está finalizado. Vamos a ver qué es eso de Light Mix. Aquí en la parte del lado derecho, aquí me aparecen algunas capas que tiene V-Ray. Estas capas, aquí en la parte de abajo yo veo esta que dice Source, siempre dice Source, pero ahora que yo active Light Mix, ahora dice Light Mix. Si yo le doy un clic aquí, nótese cómo me aparecen todas las luces que yo tengo en mi modelo, inclusive el domo, este que dice Dome Light, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasa? Si yo apago el domo, así se vería sin domo, ¿verdad? Si yo quiero apagar, por ejemplo, las IES que yo coloqué, miren, estas, ahí está, prende y apaga. Y no nada más se prende y se apaga desde el render, sino que incluso el reflejo, si lo notan por acá, también se apagaba. Esto es como si el programa hiciera una máscara, que conste que no es un render ya, el render ya está terminado. Yo lo estoy modificando después. ¿Se acuerdan que les dije que tardaba más haciendo luz cálida? Por eso yo lancé todas mis iluminaciones con luz fría, para que lo haga rápido. Y aquí yo manualmente a cada una de estas, yo le puedo modificar el color. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y le pongo que esta sea 3600 grados Kelvin. Y entonces aquí ya me lo dio con luz cálida. ¿Sí queda claro? Ya habrá gente que diga, no, Arqui, no, qué flojera estar modificando de una por una 3600 grados Kelvin. Aquí lo bueno de esto es que yo puedo ponerle, por ejemplo, aquí 3400 para que haya como una leve diferencia, que no todas sean iguales. Esa es la única diferencia. Puedo también modificar la potencia. Híjole, esta se me hace que está quemando. Dice 1. Si yo le pongo 0.5, le baja la potencia. Y si yo le pongo 0.1, le vuelve a bajar la potencia. ¿Se fijan entonces cómo después de que está el renderizado yo puedo modificar las luces? Para eso sirve el Light Mix. Si ustedes no activan Light Mix, esas opciones no les aparecen. Este Light Mix es para que yo pueda decir, ok, esta es la luz interior. ¿Se acuerdan que les dije? Es muy importante que le pongamos nombres a todas nuestras luces.
para poder saber qué luz es, porque tengo muchísimas. Entonces aquí yo puedo venir, por ejemplo, esta que dice luz interior 1, y yo digo, a ver, esta le voy a poner una luz rosita. Tómala, pues ahí está. Eso es lo que me va a hacer. Ahora no, ¿sabes qué? No, ya me arrepentí. Luz cálida, 3600 grados Kelvin. Pues aquí tenemos, ¿no? Y empieza a haber cambios. Si se fijan ahí, empieza a haber cambios. ¿Qué pasa si la de adentro la dejamos cálida? Pero entonces estas IES que tenemos acá, en lugar de que sean cálidas, las dejo un poquito más frías. Vamos a ponerle 4500 grados Kelvin, por ejemplo, aquí. Pues ya se vuelve un poquito más fría. Acá también, 4500. Así, le ponemos más potencia. Por ejemplo, aquí le dejamos en... Ahí, se me fue un número de más. 1, ahí está. Entonces, yo puedo ir alterando las luces. Por ejemplo, si tú me decías, oye, es que no se ve la de este volumen, hay que ubicar esa luz, que creo que es esta que dice oficina, y le puedo aumentar la potencia, por ejemplo, aquí, le pongo 15. El problema es que si el aumento de potencia es muy drástico, el programa ya no tiene los datos necesarios para activar. O sea, sí te permite modificar para atrás y para adelante, pero también no te pases de lanza. O sea, no vayas a ponerle a todas potencia de 0.1, al cabo después se lo modifico y luego ya le tiro 30 de potencia. No, no funciona así. Te permite hacer cambios leves de iluminación, de temperatura, y si tú, por ejemplo, dices, no, sabes que no me convenció, apágala. ¿Sí? Y ya no tienes que volver a renderizar. No tienes que tirar el render de nuevo, nada más aquí prendes y apagas. No me gustó, sí me gustó. Y ahí vas viendo el antes y el después, qué es necesario y qué no es necesario. Bien, entonces esto es lo que vamos a ver ahorita más relevante en iluminación. Claro que todavía nos faltan por acá algunas otras formas. Tenemos por acá los spots, tenemos las esferas, tenemos esta luz ovni. Pero nada más para que se den una idea, vamos a hacer aquí algunas comparativas. Voy a abrir algunos renders, así rapidito, para que ustedes vean la mezcla de iluminación que yo puedo tener en un render real, que no sea nada más el que estoy tomando yo ahorita como ejemplo, sino que sí sea un render ya terminado. Por ejemplo, vemos aquí este render. Tipo de iluminación que yo tengo, en el fondo tengo un HDR que me está iluminando el interior de mi habitación. Tengo una luz IES que podemos ver aquí. Esta luz IS se nota porque aquí hace como unos arcos, unos dibujos, que no haría si fuera una luz rectangular, si fuera una luz esférica, no haría este dibujo. Lo mismo lo vemos, por ejemplo, acá. Ahí se alcanzan a ver. Esto quiere decir que aunque sea de día, yo puedo prenderle las luces. Y tengo un plafón luminoso, tengo un cajillo, por ejemplo, aquí tenemos otro, y este cajillo está hecho con las luces rectangulares. Solamente va a un rectángulo y ya. Y, por ejemplo, aquí se fijan, la pantalla también está iluminando. Y ustedes me van a decir, oiga, Arqui, pero no hemos hecho el material de la pantalla. ¿Cómo de que no? Vimos antes que si yo me voy acá a mi render, voy a cerrar esto, yo puedo crear un nuevo material aquí. Y este material va a ser emisivo, ¿cierto? Aquí si yo le pongo nuevo material, emisivo, puedo decir que en lugar de color le puedo cargar una textura, un bitmap, por ejemplo aquí. Vamos a ver qué imagen puedo cargar. Por ejemplo, yo puedo cargar este bitmap. Y entonces esta textura que yo acabo de poner, la pongo en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera una pantalla, pues este mismo material se lo aplicamos a esta cara, por ejemplo aquí. Ahí está. Le doy clic derecho, le pongo aplícale a la selección. Y ahí va a estar la pantalla. ¿Qué pasa con la escala del material? Pues está mal la escala del material. Ya sabemos que la podemos modificar, ¿no? Por ejemplo, aquí le pongo edición, aumento la escala del material, le pongo, no sé, 5. Y ahí cambia la escala del material. Y la potencia de ese material, pues igual se lo podemos modificar. Ahí, aquí. Dice intensidad de 1, le pongo 15 de intensidad y entonces se va a ver así súper luminoso, ¿no? Y entonces cuando yo renderice este elemento, vamos a renderizar por aquí algo. Miren, vamos a renderizar un pedacito nada más. Si ustedes renderizan ahí, ya le pusieron el material del partido de fútbol, la carátula de Netflix, todo esto se lo ponen a la pantalla y pues la pantalla ilumina, ¿sale? Así se vería. Estos materiales emisivos sirven para muchas cosas.
Ahí está el ejemplo entonces de lo que nosotros podemos hacer con el tema de estos casos, ¿no? ¿Quieres que la pantalla ilumine? Agárrate la pantalla, métele un material luminoso, un material de luz, pero en sí, vean, por ejemplo, todo lo demás son iluminaciones normales. Puedo hacer algunos trucos, no sé si noten por acá en el piso y en el muro que se ve como una iluminación azul. Puedo hacer ese truco, puedo poner otro reflector allá atrás de la cámara, así como los fotógrafos que tienen un montón de reflectores atrás de la escena, que tienen como una especie de paraguas para que rebote la luz. Yo puedo hacer exactamente lo mismo. Yo puedo hacer esos trucos a fin de que yo pueda iluminar pues lo que mejor me convenga en mi render. Por ejemplo, déjenme les muestro un último para ya terminar. Déjenme buscar por aquí este. ¿Cuántos tipos de iluminación tengo, por ejemplo, en este render? Tengo el HDR en el fondo, tengo unas IS, por ejemplo, aquí las vemos, ¿no? Estas son IS, aquí están IS, también acá tengo luces IS. Adentro estas tengo rectangulares, ¿verdad que no son IS? Porque se ve el espacio recto. Tengo IS acá en el fondo, pero por ejemplo, si yo me alejo y ustedes se fijan que hay una iluminación como ligeramente con este tono violeta, moradito, aquí yo traigo un reflector atrás de la cámara que está emitiendo este color, porque así a propósito va a ser la propuesta de iluminación, no es un accidente. La propuesta de iluminación así va. Yo quiero pintar el espacio de esa tonalidad y quiero mezclar entre lo cálido y la parte del acento en este tono violáceo, ¿no? Se pueden hacer los trucos que ustedes quieran, la iluminación es completamente libre, ¿vale? Bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. ¿No? Perfecto. Pues muchas gracias.